Hola traders, ¿qué tal? Mirad, este chico, Steven Dux, ¿de acuerdo? Que veis aquí, es el dueño de este track record, ¿de acuerdo? Como estáis viendo aquí, el track record de quizás el mejor, como veis aquí en Kinfo, que es una plataforma de auditoría. Tengo aquí un vídeo que hice hace poco, hace unos días, enseñándoos las 4 plataformas más famosas, por así decirlo, donde puedes ver traders auditados con track record. Y una de ellas es Kinfo, ¿no? Entonces, si vamos digamos, al top portfolio, ¿no? Al top track record de Kinfo, aquí vemos que está este chico, que es Steven Dux. Entonces busqué por Google, por YouTube, y vi, como estáis viendo aquí, que tiene un canal de YouTube. Y empecé a buscar algunos de sus vídeos, a ver cuál podía ser interesante para transmitir aquí a la comunidad. Ya que, como veis, es alguien que ha generado, según esta plataforma de auditoría, la cual yo cogería con pinzas, porque la verdad no he investigado mucho sobre ella, pero he visto que según hay gente que está de acuerdo, gente que no. Bueno, hay otras mucho más fiables, como DarwinX, por ejemplo, o DarwinX Zero, el cual tenéis un link de descuento por si queréis aquí abajo, por cierto, siempre lo tenéis. Os aseguro que ahí es donde es más probable que encontréis traders rentables con track record auditado. Pero estando aquí en Kinfo, fijaos cómo este trader tiene esta curva de capital, ¿no? Es una de las curvas de capital más increíbles que personalmente yo he visto. Pocas veces se ven curvas de estas características, excepto aquí, que tiene este periodo en el que se estancó un poco y, bueno, últimamente está un poco estancado, quizás vamos a ver, esto es desde 2016. Pues aquí vemos un arranque importante en el 2020 y 2021, donde ganó muchísimo más. Pero bueno, en general la curva es muy creciente, es muy sólida, es muy consistente. Es una curva en que ha generado 12 millones de dólares, como veis aquí. Actualmente, sí, casi 12 millones de dólares. En el último año está un poco más estancado, pero al último momento ha hecho un rally importante aquí. Y bueno, están moviendo cifras que son de escándalo, ¿de acuerdo? Así que quería ver qué tipo de estrategias, qué tipo de operativas hace este trader, porque es un trader de small caps, es un trader de acciones americanas, y he encontrado este vídeo que sacó hace 4 semanas, el cual he visto, y enseña sus setups, por así decirlo, el cual, según él, utiliza para conseguir este tipo de resultados. Como veis aquí, el vídeo se llama, al que vamos a reaccionar, cómo he generado 700.000 dólares en 3 meses en 2024, ¿de acuerdo? Que como vemos, si vamos aquí a su track record, cuadra con lo que dice. El vídeo dice que ha generado 700.000 dólares y aquí vemos cómo ha generado 643.000. Entonces cuadra en los últimos 3 meses, ¿lo veis? Así que cuadra un poco con lo que dice. Vamos a ver este vídeo, sus estrategias, y a ver qué sacamos en claro. Ok, vamos a ello. Como sabéis, tenéis aquí abajo en la descripción de este vídeo y en el comentario fijado el link por si queréis ver el vídeo entero, su canal, etcétera, ¿no? Vamos a ver qué nos cuenta Steven Dux y cómo ha conseguido estos resultados increíbles como day trader. Hello guys, Steven Dux here. Welcome to this video. So today we're going to talk about so far between January to March overall trading performances for me. And in this year the market is doing much better compared to last year. Last year we had a bunch of low floats, tons of biotechs, and a lot of short squeezes, of course. That's very manipulated, so it's very difficult to trade because they do not form consolidations. This year I can kind of tell that there is a 2021 type of opportunity that's coming back. So of course we're going to go over all of those opportunities and let's get into it. All right, so first, I want to talk about my TradeZero account. In the last 3 months, I have made approximately about 700,000. I have been down a little bit in March so far. Let's take a look at the losses by symbols starting from January of 2024. There is one big loss on AISP, and other than that, everything is pretty much all green. And 30... Como veis, las pérdidas y ganancias son altas, es decir, no ha generado 700.000 con una cuenta de 1.000. Aunque, si veis sus vídeos, dice que creció la cuenta desde 30.000 hasta los millones que tiene a día de hoy, lo cual es posible, y si lo veis, es poco probable, es decir, es un outlier, evidentemente, es alguien poco frecuente, pero puede ocurrir, y en este caso estamos viendo pérdidas de 200 y pico mil dólares, incluso en algún trade. There's total about 33 trades. Total loss on the ticker 1, 2, 3, 4, 5, 6 tickers overall. And of course, gonna go over the biggest mistakes and I'm gonna go over the biggest gain as well. Let's get into it. Let's go over AISP. This is one of the biggest mistakes that I made in 2024 so far. Of course, size didn't too big, and it turned out to be a second green day type of multi-day runners. This is where I made the mistake, March 5th. Of course, this one was a typical gap up short. Traded way too much volume. It will... Let's go over to the first day. This is where I made the mistake, March 5th. Of course, this one was a typical gap up short. I traded way too much volume. I traded around 160 million shares, around 1 to 130-ish. So that's way too many shares that's being traded in a really low priced stock. Typically that we want to short something that's above 3, and so we get some type of reward when the stock fades back to low 2s. But if the stock trades way too much volume, it will... Let's go over AISP. This is one of the biggest mistakes that I made in 2024 so far. Of course, size didn't too big, and it turned out to be a second green day type of multi-runners.
Let's go over the first day. This is where I made the mistake, March 5th. Of course, this one, it was a typical gap up short. It had way too much volume. I traded around 160 million shares, around 1 to 130-ish. So that's way too many shares that's being traded, really low priced stock. Typically that we want to short something that's above 3. And so we get some type of reward when the stock fades back to low 2s. But if the stock trades way too much volume, it will generate so much buyer and sellers and make the trade very crowded. And if the stock is easy to borrow and there's too much volume, it will reduce the reward for stock going down. So there's not much reward going down, then of course the stock's likely to squeeze. And this is where I shorted it. I think it's anywhere between 3.25 to 3.3. I was exiting in the consolidations, looking for a consolidation breakdown in the late afternoon, but it turns out it had its breakout. It had multiple very fast drop candles in the afternoon, and typically when we run into late day, that the stock is not likely to generate more volume going into the next day, so there's no follow-up. And what happens is the stock breaks out of the consolidation zone, then they do a fake out, then crash all the way down back to 3. Of course, this one didn't do what I thought it would be doing, so I should have respected my risk, exiting the consolidation breakout, then don't even touch it in the afternoon. And Ok, hasta aquí ha dicho varias cosas, es decir, ha enseñado qué tipo de estructura busca. Él en diario, por ejemplo, busca algún tipo de estructura diaria, como por ejemplo, después de varios días subiendo, ¿no? Hay un gap bajista en este caso, y él lo que hace es buscar en temporalidades inferiores una consolidación del precio dentro de un determinado rango, para él metiendo cortos, ¿no? Ir haciendo ventas de las cuales él poder aprovecharse. Pero que en este caso hizo un short squeeze, ¿no? El precio, es decir, él esperaba que se quedase dentro de una estructura consolidada en la que poder hacer cortos, salir y entrar y poder beneficiarse de esos movimientos, pero lo que hizo el precio fue seguir subiendo, haciendo movimientos muy amplios de caída, pero sin recuperar esa zona en la que él había empezado a construir la posición, y por lo tanto, además, él ha mencionado que empezó a incrementar mucho el size, es decir, su tamaño de la posición, y acabó perdiendo más de lo que debería, ¿de acuerdo? Que es un gran error. Esto para mí es interesante porque así, de esta manera, mucha gente de los que estáis haciendo day trading, quizás en Forex o en otro tipo de entornos, veis como lo que personalmente yo he conocido desde hace algunos años, a los day traders de small caps y acciones americanas funcionan de manera distinta seguramente a lo que muchos conocéis. Y es que su participación en los mercados, es decir, cuando ellos buscan una entrada, lo hacen a través de estructuras del precio bastante sencillas, que tienen que ver más con cuestiones psicológicas que con cuestiones técnicas, como por ejemplo pensar en lo que puede llegar a ocurrir cuando se acumulan muchos compradores y vendedores en una zona, lo que puede ocurrir a un determinado precio según lo que viene haciendo la acción por quizás simpatías con otras acciones. Es decir, generan entornos o hipótesis de mercado en las cuales ellos creen que puede ocurrir algo con alta probabilidad, y a partir de ahí lo que va a determinar el éxito o el fracaso de ese tipo de operaciones es cómo gestiones el riesgo en tiempo real, ¿no? Porque vas a hacer muchas operaciones, tienes que intentar salir de esa acción en beneficio, de ahí a que seas day trader, pero se puede llevar también a engancharte los dedos, como le ocurre en este caso a Steven Dux. of course, in the next day, the stock did not generate enough volume and the stock panics and went all the way down. What we can learn from this trade is, first of all, do not short a ticker that's crowded and very low price stocks. Very difficult to put enough sizing to it, because if stock is crowded, if you want to short a decent amount of position size, that you requires a lot of shares, and it will take a very long time to exit, and you are likely to push the stock up if you're short. So if the stock is higher price, the less shares you need, and it will less affect the stock on its float, and that's where you can freely be exiting and take an entry without a problem. But with the lower price stocks, it requires a lot of shares, and of course it will take much longer to exit, and with the market order, it will instantly push the stock up, almost $1. Also, if the stock trades over 100 million volume, I would say before 1 o'clock, if the stock is not getting up 1,000%, 2,000% in the consolidations, if it's only up to 400%, it's not really worth it. If it's too cheap, definitely made a mistake, and it will be something that I'll try not to make going into later this year. Interesting. Fijaos aquí también de nuevo que añaden mucho factor fundamental, es decir, en el sentido de conocen cómo funcionan las estructuras, los floats de las acciones, es decir, entienden que en determinado momento si no ocurre algo significa que quizás su hipótesis es incorrecta, y por lo tanto aprenden sobre ello, y en las siguientes estructuras que vean similares no lo van a volver a hacer. Eso me parece muy interesante de un day trader, en este caso de acciones americanas, porque contemplan tres elementos que en Forex o en futuros yo personalmente no he visto ningún trader que opere así. Y creo que por ahí es donde van los tiros en cuanto a que hay más day traders ganadores en acciones americanas que en otro tipo de entornos. Y es que digamos que hacen un análisis muy completo, es decir, conocen muy bien qué tipo de estructuras de precios están esperando, conocen muy bien los movimientos potenciales que se pueden llegar a realizar, y sobre todo utilizan la psicología de las masas unida a la característica de la empresa, ¿no? Es decir, quizás miran si hay algún tipo de catalizador o fundamental que pueda explicar el movimiento de una empresa, o su derrumbe, o su potencial caída o subida, para así ellos, dentro de ese potencial movimiento que puede llegar a ocurrir a través de un fundamental,
de un catalizador, intentan surfear ese movimiento a través de cómo interpretan ellos la psicología de las masas que van a ocurrir, ¿no? Que es decir, qué harán los compradores, qué harán los vendedores, dónde tengo que meterme yo, dónde tengo que salir para intentar, digamos, surfear, ¿no? Ese movimiento. Y eso me parece muy interesante. Porque, como os digo, utilizan esos tres niveles, tanto el técnico como el psicológico, como el fundamental o de gestión para ganar, ¿no? Y de verdad es muy interesante. Biggest game will be CPOP. So this one was played multiple times into bounce short, and it was made a total of 3 to 4 attempts. So first of all, we had a push all the way to 8 against the pre-market high. That was typical gap up short. Going to the next day, this was a bounce short going to the yesterday's resistance. So this will be the biggest profit that was made. I made about 100k on the way down, covered in around 5.5. I was about to take an entry around 9, but skipped it, slipped through. So it's late afternoon. 100k here, 50k here, then another 100k going to another bounce short. We're stopping around 4 to 9, then shorted again, made up another 50k, and then that's the 3 trades. Aquí está explicando que básicamente lo que ha hecho es esperar un movimiento, como estáis viendo aquí, con muchísimo volumen y perpendicularidad, ¿no? Hacia un determinado precio, en el que se supone que él intuye que está sobrevalorado el precio, por lo que espera determinados momentos técnicos de rebote, ¿no? De rechazo y rebote para meterte short, ¿no? Para empezar a vender ahí. So that made on the same ticker. Each time made about 60k-ish, total of 200k. This is a... Antes de que siga, también me parece interesante este tipo de estructuras de precio en acciones americanas, por ejemplo, porque las empresas sí que cumplen una serie de límites, por así decirlo, a la hora de mover un rango de precios, ¿no? Es decir, es poco probable, desde mi experiencia personal, que este tipo de movimientos tan estructurados de hay un precio que está sobrevalorado y por lo tanto el rechazo que va a ocurrir a nivel técnico va a ser bastante preciso, como ocurre aquí incluso 3 veces. En divisas, por ejemplo, o en futuros no suele ocurrir tanto esto. Es decir, los movimientos no son tan claros, no se realizan tan rápidamente, al cabo de un día o dos. Las estructuras, yo lo que veo en las acciones americanas es que las estructuras se mueven más por los digamos, participantes de los mismos y por lo tanto la psicología de cómo actúa cada una de las personas es mucho más tangible, se ve mucho más que no tanto en mercados mucho más líquidos como el Forex o los futuros, la verdad. Donde sí que considero que hay mucha más manipulación en este caso y hay, digamos figuras institucionales que tienen un poder mucho mayor que no tanto la decisión psicológica de miles de trades o de traders. Mientras que aquí sí que considero que tiene más sentido leer de cierta manera lo que pueden llegar a hacer tus contrincantes, tus contendientes, los otros traders, para poder sumarte a ello, ¿no? A regular pattern that wasn't very crowded, and it was testing, on the top of the resistance. Did create enough range, so it's definitely shortable. The only thing that's not good for this one, it's low float. Something to remember is whenever you're shorting a ticker that's very cheap, and AISP, the reason why it's asking so much, you can kind of tell that the float is 12 million to 18 million, traded 200 million shares, March 5th. So even though when the float is really big, if the share trades large enough that you will rotate the same amount of times that a low float will rotate, like CPOP. So let's say CPOP traded 17 million shares. First day traded 42. Right, let's assume it's 42. Float is about 1 million, 1.3 million. So we rotated about 30 something times. For AISP, that we have 12 million shares at that day, 200 million shares traded. So we rotated about 10 times. And the bigger volume that gets on the intraday level, you want to use that to divide by the float to see how many rotation that happened on that day. If it trades a large amount of volume, that means the rotation number is going to be very similar to the ticker that trades on a low float area, which would be 1 to 2 million. So that you have to be very careful. And also when the stock is getting cheap, be aware of how much size you are going in and do not make the mistakes that I do. I think the 270k losses I was taking on this year. First of all, if the stock breaks out... ¿Veis cómo la reflexión que él hace tiene que ver con el aspecto fundamental de empresa, de qué tipo de capitalización puede llegar a haber dentro de este tipo de entornos, las rotaciones? Este tipo de elementos, de pensamientos, de reflexiones, no ocurren en day traders de Forex o de futuros. Es decir, lo que ocurre aquí es que intentas darle una especie de estructura a lo que puede llegar potencialmente a hacer el precio según cómo se está moviendo la misma empresa o se está moviendo el mismo sector. Eso no se puede realizar en otro tipo de entornos y por eso, repito, me parece muy interesante que para los day traders, las acciones americanas, las small caps, en este caso son evidentemente quizás el lugar adecuado, ¿no?, donde poder hacerlo. It's consolidations, and that's where you exit. That's where I did exit, and there's multiple attempts I did in the afternoon trying to aim for a breakdown or a fake out, goes all the way down to 3, and that's where I took the major loss. The first breakout I only took less than 100k, then each time on the fake outs, up and downs, that was the rest of the losses. Each time was 75k to 60k-ish. That's where the major... Y fijaos que cuando él habla de los shorts, ¿no?, y en este caso de cómo construye la posición, él entiende que su hipótesis hay un momento que es falsable, ¿no? Es decir, hay un momento en que entiendo, por lo que estoy viendo, por lo que conozco ese tipo
tipo de operativas, que él va añadiendo posiciones, va saliendo de las mismas a medida que va viendo que su movimiento no se realiza. Si tú metes un corto y ese corto no se realiza, debes ser lo suficientemente rápido y reactivo para salirte del mismo antes de que te cruja toda la cuenta. Y es lo que está haciendo aquí, ¿no? Él va entrando en determinados momentos, como estáis viendo, diferentes oportunidades hasta que caza el short, caza el movimiento bajista, pero mientras tanto la construcción de la posición se le va acumulando en pérdidas. Esto mucha gente, muchos day traders veo que sobre todo que operan, como os digo, futuros o forex, no entienden ese tipo de operaciones porque son... Tú estás construyendo una posición, no sabes en qué momento el precio se va a empezar a revertir, no sabes en qué momento va a empezar el movimiento, por lo que tienes que ir construyendo esa posición, vas añadiendo posiciones, sacándolas, metiéndolas, sacándolas, hasta que digamos, se inicia el movimiento, y ese inicio del movimiento que tú cazas, debe compensar toda la pérdida que se ha ido acumulando en este caso. Loss came in. So it was multiple attempts. It's not one go that I didn't know. Size being too big, but the size wasn't a problem. It's the multiple attempt go into a crowded tickers and a breakout finishing in the end of the day. As I talked about in the previous video, that you do not want to attempt multiple trade in one day after you take an initial big loss. Multiple attempts after that without a very good conviction to be able to tell what pattern it is, which I couldn't really tell. You were just based on a fake out theory. Now it's not really supported by statistics, and sometimes it doesn't really work. The range wasn't very enough because the consolidation breakout at 3, which traded 160 million shares, the breakout level becomes the support, which is another 160 million support. Shorting around 5, aiming to cover at 3, it's not very ideal. It's not a very standard reward for short sellers to go for. And those are the one losses and one gain that really stand out throughout the year so far. So I'll be happy to share my losses and take my lessons so I get to learn from it and move forward. Of course, gonna improve my discipline and also improve my consistencies. So do not, once when you make mistakes, learn from it and move forward. Do not be carried by losses too far. Stay away from low price stickers that's very crowded. Also, once the consolidation breakout happens, do not make multiple attempts in the afternoon. Also, make sure you have a good conviction to be able to tell what pattern it is to trade in the future. For CPOB, not just a regular gain, for multiple attempts for round short. Alright guys, that'll be the two trade. Ok, traders, y como veis, básicamente yo creo que al final lo ha resumido bien, pero os voy a intentar dar una visión desde externa, ¿no? Después de ver a muchos day traders de small caps últimamente, y es que hay dos tipos de operativa que más comúnmente veo. Una de ellas son este tipo de operativas en short, por ejemplo, en las que buscas que el precio se sobreextienda muchísimo en un determinado contexto, ¿no? Quizás buscas acciones que de low float en este caso, es decir, de baja capitalización, que sean baratas en este caso, para que cuando se haya un desvío muy fuerte por un motivo, es como un catalizador, ¿no? Es un momento en el que el precio hace algo distinto a nivel de volumen, a nivel de movimiento que había hecho previamente en el tiempo, por lo que eso es como una especie de signo de alarma, ¿no? En el que tienes que focalizarte en ese tipo de operativa. Cuando eso ocurre, buscar momentos en los que el precio no vuelve a superar esos límites porque ya se ha desviado demasiado de su movimiento habitual, es cuando la gente empieza a meter ahí cortos, empiezan a buscar ventas, porque consideran que a nivel fundamental, a nivel estructura de precio de esa empresa o de ese sector, no tiene más sentido que siga subiendo, ¿no? Porque ya ha hecho el movimiento que debería haber hecho, que es muy explosivo, de cientos o de miles por ciento de rentabilidad de la acción en concreto. Así que empiezan a buscar cortos, en este caso, para entrar y salir, como habéis visto, buscando que el PNL final sea positivo. Eso por un lado, es un tipo de operativa muy peligrosa desde mi punto de vista también, porque los movimientos, como le ha ocurrido en este caso a Steven Dux, pueden continuar a la alza y si tú no eres capaz de salirte rápidamente de esa idea, puedes entrar dentro de un aborígene de aumento de size, ¿no? de tamaño de la posición que te caza y te hace perder muchísimo dinero. Ese tipo de estrategias normalmente tienen win rates elevados, ¿de acuerdo? Es decir, la mayoría de las veces son profits, pero son profits muy pequeños y cuando pierdes muchísimo, ¿no? Entonces eso, lo que tienes que conseguir es salir lo antes posible del mercado para intentar aumentar muchísimo el profit que consigues, ¿no? Sabiendo que habrá algún momento en que ocurrirá esto, perderás, igual pierdes el beneficio que has hecho en las últimas semanas o semanas. Es posible, hay traders que han ganado así, que ganan así, pero es peligroso. Y luego hay otro tipo de traders de day traders de acciones americanas que buscan lo contrario, es decir, buscan estructuras de consolidación del precio con bajo riesgo, con stops muy ajustaditos para esperar movimientos explosivos. Es decir, en lugar de buscar ese movimiento, lo que ocurre después de ese movimiento explosivo, como él ha hecho, buscan lo anterior, es decir, buscan avanzarse a cuando una acción o una empresa va a dispararse. De esta manera, tú lo que haces es fallar muchas veces, en la mayoría de los casos, tener stops muy ajustados para que cuando cazas el movimiento bueno, la revalorización de esa empresa sea tan alta que compense todas las pérdidas que ha tenido
tenido en tus intentos en el stop loss. De nuevo ahí es peligroso porque puedes entrar en un aborigen en la que entras, sales, el movimiento nunca se inicia, nunca se da todo el movimiento que tú esperas y toda la acumulación de pérdidas que has hecho es demasiado grande para compensar el beneficio. De ahí a la importancia de la gestión del riesgo activamente en tiempo real en este tipo de operativa es indispensable. Es decir, tienes que ser un atleta de alto rendimiento a nivel de cómo gestionas el riesgo, qué decisiones tomas, cómo interpretas la psicología del mercado para salir beneficioso en el largo plazo. Muy interesante lo que dice en este caso Steven Dux. Para todos los que sois de traders de acciones americanas, seguramente esto es agradable de ver, ¿no? De ver a alguien que consigue esos resultados. Así que seguid en el canal, ya iremos viendo su track record, a ver cómo avanza. Si sabéis algo de él, sabéis si es... No os tengo mucha información al respecto, así que os leeré para conocer un poco más sobre esto. Y poco más. Gracias por estar aquí un día más. Ya tenemos delante a AutoTrader, que ha conseguido cosas increíbles. Espero que esto sirva también para que tengáis cierta motivación a entender que existen personas que hacen cosas increíbles, y son muy pocas, pero existen. Eso no significa que os tengáis que frustrar si no lográis lo mismo, sino que es más una cuestión de referencia, de decir, oye, si se puede hacer, quizás hay que buscar formas de aprender de los mejores o de la gente que lo hace, y espero que eso, que os motive. ¿De acuerdo, traders? Nada más, muy interesante. Nos vemos en el próximo vídeo. Traders, muy buena semana de trading, mucho profit y hasta pronto.